Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 5. Nuestro tema es la transformada de Laplace y su aplicación en la implementación de control industrial. Nuestro grupo está conformado por Ceballos Cubaya Yagna, Burgos Delgado Andrés, Macías Cedeño José y mi persona Chávez Morán Johnny. Bueno, la transformada de Laplace y su aplicación en la implementación y el control industrial. Primero debemos saber lo que es un pequeño concepto de lo que significa Laplace, que es Laplace es una técnica matemática la cual está definida por medio de una integral impropia y se cambia de una función en una variable de entrada y en otra función de una variable. Esta puede ser usada para resolver ecuaciones ni tanto lineales como ecuaciones integrales. En general se aplica en problemas con un coeficiente de constante y un requisito adicional que se requiere como para iniciar esta función. Bueno, la ecuación en la cual se define la transformada de Laplace es esta de aquí, que la función de S es igual a la integral de infinito sobre la 0 por la función de t, por la e menos st por la derivada de t, que es igual al límite de t, que eso diferencia del infinito de la integral de t sobre o. Donde comúnmente se puede expresar es como la función de s es igual a l, abriendo corchete, por la función de t, cerrando corchete. Algunas de las propiedades de la transformada de Laplace son tres. Tenemos la función de s, que esa va a dar la información tanto del sistema que apenas sea en t, que sea mayor a 0. Y el punto 2 es la transformada de Laplace, que es una operación lineal. Y el punto 3 que también existe transformada inversa, que esa también se define ya sea que sea lineal y también sirve como una herramienta para volver al dominio del tiempo. Por otra parte, cuando se resuelven ecuaciones diferenciales utilizando esta técnica, se cambia la ecuación diferencial dando un problema algebraico, resumiendo el problema para encontrar una función de una variable. En muchos de los casos, por otro lado, también se la conoce como sistema de control. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño esquema que tenemos aquí algunos puntos, ya que sea la variable controlada. Tenemos una variable que también se manipula. Tenemos también lo que es el sistema, la perturbación, el elemento de control final y un controlador. Por ejemplo, la variable controlada es la temperatura. Tenemos una variable que nosotros manipulamos, que ya sería el flujo del agua o el flujo de vapor. La planta también es todo el proceso completo de lo que es temperatura y el sistema es todo el esquema. La perturbación es el tubo de desagüe de la temperatura del ambiente y el elemento final son válvulas y controles que son electroválvulas. Y el controlador son por medio de PLC. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades y teoremas de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es muy útil en el campo de los sistemas de control y automatización en los procesos, ya que en el estudio de los procesos es necesario considerar modelos dinámicos, es decir, modelos de comportamiento variable con respecto al tiempo. La transformada de Laplace es una técnica empleada tanto en la ingeniería como en las ciencias para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y condiciones iniciales. Siguiente diapositiva. Bueno, podemos clasificar las propiedades y teoremas de la transformada de Laplace en 5, los cuales son linealidad, translación, transformada de la derivada, transformada de la integral y transformada inversa. Aquí tenemos la linealidad. La linealidad nos dice que para que una transformación sea lineal debe cumplir con las siguientes características fundamentales. Entre ellas están que las sumas puedan separarse como la transformada de la suma, que es igual a la suma de la transformada, tal como lo observamos en la siguiente imagen. Y también se podría decir que los coeficientes constantes deben extraerse de tal manera que la transformada de un producto entre una constante y una función sea igual a la constante que multiplica la transformada de la función. Esto se asemeja a las propiedades de algunas funciones que comúnmente conocemos, como son las derivadas y las integrales, ya que en ellas se cumple lo mismo, al igual que en los límites, porque sencillamente la transformada de Laplace es una integral.
Esta propiedad es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, como ya lo dije anteriormente, y además nos permitirá hacer el cálculo de transformadas en algunas funciones. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el teorema de traslación. Se podría determinar que la transformada de Laplace se convierte en un factor exponencial en una traslación en la variable misma. La propiedad de traslación se divide en primer y segundo teorema de traslación, como lo observamos en la diapositiva. La transformada de Laplace de una exponencial por una función es igual a la transformada de Laplace por la función donde cambiamos s por s menos a. Esa sería la primera propiedad de traslación. Podemos darnos cuenta que en la ecuación que tenemos en la diapositiva, esta es una constante, lo que sería un número real. Entonces, si multiplicamos e a la at por f de t, esto es lo mismo que la transformada de f de t, cambiando s de esta transformada por s menos a. En la imagen, gráficamente, el primer teorema de traslación indica que multiplicar una función f de t por una exponencial en el dominio del tiempo produce una traslación de una transformada del producto a unidades en el eje S. Mientras que ahí observamos también en las imágenes cómo se diferencia el primer teorema del segundo teorema. En el segundo teorema se llama también traslación sobre el eje T, ya que el cual nos dice que la transformada de Laplace de una función unitaria por función, lo que produce que el argumento de función sea el cual se le suman a unidades, obteniendo la transformada de f de t multiplicada por la exponencial de menos a por s, así como observamos en la imagen. Siguiente. Aquí tenemos la transformada de la función de una derivada. Aquí se va a describir el punto de partida y cómo se convierte de una función amplia a una función más reducida. Recordando que el principio básico de Laplace es tratar de resolver ejercicios de ecuaciones de una manera más rápida y concisa. La transformada de Laplace de la derivada de una función está dada por la función que se observa en la imagen, donde f de 0 es el valor de f de t, en donde t es igual a 0, mientras que la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función está dada por la función que se observa en la siguiente imagen, de la parte inferior. Siguiente. Ahora tenemos el teorema de la función de la transformada de una integral. Sea f de t una función continua por partes en 0 al infinito, de orden exponencial e integrable en el intervalo a t, para cualquier t mayor o igual a a. Entonces tenemos la siguiente imagen, en donde se puede observar que f de t es una función definida para t mayor o igual a 0. Esta se define su integral como la siguiente que observamos ahí. Siguiente. Ahora tenemos la inversa de la transformada de Laplace. Sea una función f de s si existe una función f de t que sea seccionalmente continua en el intervalo 0 y satisfaga la relación. En este caso tenemos que f de t sería la transformada inversa de Laplace de f de s. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar las diferentes tablas de transformadas más comunes, en donde tenemos de un lado la función como tal y al otro extremo tenemos la transformada. Inversión de la transformada de Laplace. Aplicación de expansión de fracciones parciales. La operación de inversión de la transformada de Laplace para encontrar la señal de xt a partir de tu transformada xs es denominada transformada inversa de Laplace y denotada como xt igual a L menos 1 sobre xc. La evaluación de la transformada inversa de Laplace involucra el cálculo de la siguiente integral que vemos en imagen, donde esta integral de línea en plano complejo S realizada sobre la recta RE que es igual a C, donde la constante real es la letra C. Se debe considerar
tres casos. Las raíces reales diferentes, las raíces reales repetidas y las raíces complejas conjugadas. Las raíces reales diferentes. Las raíces del polinomio del denominador de la expansión de salida de nuestro proceso son distintas, iguales a P1, P2 hasta Pn, donde podemos factorizar nuestra función de transferencia de las siguientes maneras. XS, YS es igual a GS que multiplica a US, que es igual a NS sobre S menos P1 que multiplica a S menos P2 hasta S menos Pn. Estas últimas expresiones pueden ser expandidas en fracciones parciales en los casos de tener raíces reales distintas, como se logra apreciar en la imagen. La idea de utilizar las fracciones parciales es que pueden usar las propiedades lineales de la transformada Laplace, donde la transformada inversa Laplace se reduce a la suma de transformadas inversas simples. Las raíces reales repetidas. En el caso de tener raíces repetidas o multiplicidad, podemos factorizar las funciones de transferencias como y sobre s, que es igual a gs que multiplica a us, que es igual a n sobre s sobre s menos p1 que está elevado a la m. La expresión en fracciones parciales queda representada de las siguientes maneras, como se logra apreciar en la imagen, donde A1 hasta n son números reales. Raíces complejas conjugadas. Cuando nuestro sistema contiene polos complejos conjugados, tendrá la forma de la siguiente imagen que se logra apreciar, donde los polos complejos conjugados serían P igual alfa más beta que multiplica ahí. ¿Qué se obtiene de S es igual a S menos P que multiplica a S menos P, que es igual a S menos alfa elevado al cuadrado más beta elevado al cuadrado. Las expansiones en fracciones parciales pueden hacerse como una descomposición de factores de segundo grado, como apreciamos en la imagen. Descomponiendo en fracciones parciales, colocando un polinomio en el numerador de un orden menor al denominador. En este caso, como tenemos un denominador de segundo grado, vamos a colocar un polinomio en el numerador del primer grado, AS, que suma a B, donde podemos tener nuestra siguiente fórmula que se logra apreciar en la imagen. A continuación les voy a hablar sobre las aplicaciones de la transformada de Laplace en la industria. Primeramente tenemos que saber qué es un control de proceso. En nuestra vida diaria existen numerosos objetivos que necesitan cumplirse. En el ámbito doméstico tenemos que controlar la temperatura de nuestra casa, la humedad y entre otras cosas, así en transportación tenemos que controlar que un auto o avión se muevan de un lugar a otro de manera segura y exacta. Mientras que en la industria controlamos un número de variables en los procesos de manufactura, etc. Así es. En años recientes, los sistemas de control han asumido un papel cada vez más importante en el desarrollo y avance de la civilización moderna y tecnológica. Los sistemas de control se encuentran en gran cantidad de todos los sectores de la industria, tales como
como el control de calidad, los productos manufacturados, las líneas de ensamblaje automático, el control de máquinas y herramientas, las tecnologías espaciales, los sistemas de armas, los controles por computadora, los sistemas de transporte, los sistemas de potencia, de robótica. Todos estos se refieren a la industria transformada de la plaza. Y a continuación vamos a conocer algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo de aplicación de la plaza en el comercial, o sea, en la industria aeronáutica, donde se encarga, como podemos ver en la primera imagen, de prácticamente todo el sistema de alerón y el sistema central de puerto. También tenemos otro ejemplo, aplicación de la plaza en los sistemas satélites orbitales. Otro ejemplo es en los procesos automatizados. O sea, en este ejemplo tenemos un ejemplo de la plaza de la industria química. Tenemos un ejemplo, un proceso automatizado en la concentración de un producto en un reactor químico. Tenemos un ejemplo de la plaza de la industria automotriz. Aquí vemos cómo está constituido todo el control operativo del auto, desde su sistema hidráulico hasta su sistema de calefaccionamiento. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de la gas en un proceso? La importancia es el incremento de la productividad, el alto costo de hora y seguridad, el alto costo de los materiales, mejorar la calidad, la reducción de tiempo de manufactura, la reducción de inventario, la certificación de los